Luz, cámara, acción. Esta es una típica frase del cine mudo que en realidad se la adjudican falsamente a Griffith, pero en verdad es como una frase hecha de lo que es la cinematografía. Lo cierto es que esta es una frase típica del cine mudo. Y hoy lo que vamos a hablar es sobre el cine mudo. Porque ¿en dónde está el sonido? Luz, cámara, acción, no hay sonido. Entonces me voy a poner en el lugar del abogado del diablo para defender esto de que el cine mudo es el cine puro. Cuando nosotros los mandamos a hacer el trabajo práctico, seguramente ustedes se han tropezado con algo muy potente que le pasa por el cuerpo, de enfrentarse a un obstáculo muy grande, porque en verdad nosotros estamos construidos a partir de la cultura verbal y la cultura escrita, pero no el hecho de poder contar historias a partir de solamente imágenes. Por eso, cuando se nos plantea la idea de narrar historias sin palabras, sentimos que algo nos para, algo nos frena. Por eso yo creo personalmente que haciendo cine mudo, sin diálogo, nos ayuda a aprender mucho más cine. Nos pone en un lugar para explicar una idea, a interpretar acciones y a expresar emociones a partir de imágenes, ¿no? Y esto es un poco lo que nos ayuda a empezar a aprender lo que es el lenguaje específico del cine y que claramente lo tenía el cine mudo. El cine mudo es para la mayoría de las personas una pieza de arqueología, pero nosotros, como cineastas, como estudiantes, como aprendedores continuos del cine, tenemos que mirar el cine blanco y negro y sobre todo mudo con mucho más interés, como si fuera para mí oro puro. Partimos del contexto de que el cine de los años 10 y 20 es un cine extremadamente popular. ¿Se acuerdan cuando les decía de que el público del cine era la misma gente que salía de la fábrica? Bueno, era un cine o un target para ese cine que estaba construido a partir de la clase obrera, ¿no? Los industriales vieron ese problema del cine. Y entre 1905 y 1915 le dieron un empuje para que ingrese la clase media y la burguesía a ese cine, ¿no? Inclusive se cuenta que había balcones millonarios para poder ver cine. Y obviamente el sonido y otras creaciones posteriores vienen a cumplir ese efecto muy claro de poder ingresar a esta clase media y a la burguesía dentro de lo que es el cine, ¿no? Fíjense lo que decía Hitchcock. Al principio de la historia del cine, este arte era extraordinariamente menospreciado por los intelectuales. Ningún inglés bien educado se habría dejado ver entrando en una sala de cine. Pero lo que más nos importa hoy es ver cómo el sonido rompió lo que llamamos la soberanía de la imagen. Bela Balaz es un teórico que posiblemente sea el primero que estudia el lenguaje cinematográfico y habla de la nueva forma del lenguaje, ¿no? Definiéndolo obviamente como arte y separándose definitivamente del teatro, que era una de las cosas por las cuales se debatía, ¿no? Y hablaba de distintos puntos que hacía que el cine sea cine y no otra cosa, ¿no? Por eso hablaba de la distancia variable entre el espectador y la escena, que obviamente había una planificación y había una subdivisión de planos. Esto era 1924, así que ya había un lenguaje audiovisual ya impuesto, había variaciones de encuadre y finalmente un elemento que es completamente cinematográfico, que es el montaje. Bueno, podemos denominar a esta etapa en un periodo que va entre 1910 y 1928, que son 18 años, pero en realidad el cine mudo tiene 35 años. Lo cierto es que en estos 18 años se armó un arsenal de procedimientos del lenguaje. El cine aprendió a contar historias con conflictos, con personajes tridimensionales y dotados con una densidad psicológica. Y consideramos de forma extrema el cine mudo es un arte completo. En verdad, el lenguaje cinematográfico a ese momento no le faltaba nada para decir. Lo que tenía que decir lo podía decir en forma de imagen. Por ejemplo, Germain Dulac veía el cine como un arte necesariamente mudo.
La aparición del sonido no es más que una línea de ruptura estética, dicen los teóricos, ¿no? Un cierto cine que ha creído que se moría a causa de la introducción de la banda sonora. Las películas mudas o el cine mudo era básicamente eso, películas que no tenían ni voz ni música, pero sincronizadas. Tendríamos que pensar un montón de sucesos o de sucedidos que pasaban durante la proyección de cada película. Había reacciones del público, los gritos, los aplausos, los susurros, los gritos de miedo en la película de terror eran parte de ese sonido mucho más que ahora. Ese silencio que creo que había en la sala también era completada por esos gritos que hacía ese público, ¿no? Tal vez el sonido lo que hizo fue acallar todas esas reacciones del público, ¿no? Gritamos con nuestras emociones porque nuestro intelecto no está. Entonces, seguramente cuando estamos en el cine y mirando una película, el intelecto se pierde y empezamos a vivir mucho más nuestras emociones. Por eso también la gente gritaba, ¿no? Hay muchos ejemplos de directores que tenían muy afinados oídos para poder completar, como se hace hoy, con la música sus películas. Pero ¿para qué lo hacían eso? Lo mismo que hoy. Es para darle más drama y más emoción a las películas. Es decir, la música inclusive se hacía en vivo para ir sincronizada con la acción que iba sucediendo en la pantalla, ¿no es cierto? Para eso se utilizaban pianos, órganos, inclusive hubo orquestas, enormes orquestas para películas y otros instrumentos musicales. Pero había uno que a mí me encanta, que es el Photoplayer, mírenlo. Y lo mismo que hoy, se usaban música rápida para persecuciones, sonidos más graves para el misterio y melodía romántica para el escena de amor. Y también otro elemento del cine mudo es el intertítulo, ¿no? Un sistema de subtítulos de alguna manera agregado que a medida que pasa el tiempo el cine mudo lo va a ir descartando porque no pertenece a su lenguaje, como bien lo hablábamos antes, ¿no? Pero bueno, para esto de alguna manera se contrataba a lo que era un armador de diálogo, un escritor de diálogo, como se le llamaba en esa época, ¿no? Una especie de guionista de diálogo. Así se añadían los diálogos, pero también de esa forma se aclaraban las situaciones o se daban a entender conversaciones importantes, también con declaraciones de amor, peleas, pensamientos, ¿no? Pero lógicamente se debatía muy fuerte en ese momento, a finales del cine mudo, del ciclo del cine mudo, que a más utilización de letreros y de intertítulos, menos autosuficiencia artística iba a tener esa película, ¿no? A fines de los años 20 se creó lo que fue la calidad pancromática o la película pancromática, que tenía mucho más resolución, tenía mayor escala de grises, ya no había tanto contraste de blanco y negro, y eso hace que muchos de los actores se empiecen a quitar el maquillaje y empezamos a ver como cara limpia, y al caso, bueno, de La Pasión de Juana de Arco de Dreyer, es una maravilla absoluta. Y por otro lado, hubo una enorme habilidad técnica, ¿no?, de cada uno de los directores y de todo su equipo. Sobre todo, me parece a mí que es para que el público crea en esa realidad ficticia que poco a poco la gente ya se dejaba de sorprender. Entonces los directores iban cada vez más allá y armaban hazañas completamente realistas. Por ejemplo, en Buster Keaton, en El Maquinista de la General, se voló un puente completo.
¿Se entiende? Es decir, había una carga de producción muy grande para conseguir ese realismo. Después del parate de la Primera Guerra Mundial que dejó, bueno, a Europa destruida, no hay duda de que Estados Unidos monopolizó la cosa, ¿no? Y lo primero que hizo fue seducir a todos los mejores directores de Europa, y no solamente a los directores, sino a actores y actrices, para Greta Garbo, por ejemplo, para que vengan a trabajar a Estados Unidos. Y por otro lado, armó un perfecto sistema de estrellas, lo que se llama el Star System, ¿no? Típico caso de la transferencia psicológica que hacemos los espectadores con distintos actores, ¿no? En ese caso, bueno, decíamos Garbo, pero podemos decir Roberto Valentino. Un hecho no menor, digamos. Roberto Valentino se hace famoso en una película que se llama Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. ¿Saben que está escrita por Blasco Ibáñez? Blasco Ibáñez, en 1912, unos años antes, estuvo en Corrientes. No solamente estuvo en Corrientes, sino que fundó Nueva Valencia en Riachuelo. Pero bueno, esa es otra historia, pero es toda una historia de don Vicente Blasco Ibáñez, valenciano, español él, que obviamente en ese momento era uno de los mejores escritores del mundo, y no solamente en Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, sino entre Naranjo y varias películas, va a llevar a Hollywood, ¿no? Y no es menor tampoco la construcción que hace el sistema comercial de Hollywood en armar los grandes géneros, ¿no? Para no solamente contentar al público popular, sino también atraer a la élite cultivada de ese momento, es decir, llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y a partir de los géneros, Hollywood lo que hace es codificar en estos géneros distintas formas de hacer cine. Y esto obviamente le asegura una aplastante superioridad. Por ejemplo, la comedia americana, el género burlesco, las comedias musicales, Fred Astaire, ¿no es cierto? El género burlesco de los hermanos Marx, por ejemplo, el film policial y de gángster, ¿sí? Scarface, Soy un fugitivo, el drama psicológico y de costumbre sería otro elemento, el film fantástico y de terror, y obviamente el western. Obviamente que en los años 30, con el ingreso del sonido y la película pancromática, el cine va a ser el espectáculo por naturaleza del mundo, ¿no? Vamos a ver 4 directores que nos van a definir lo que fue el cine mudo antes de la irrupción maldita del sonido. Si hay un género que se mantuvo en el tiempo y con un éxito aplastante, fue la comedia, ¿sí? Obviamente en el periodo del cine mudo, la comedia es un ejemplo clásico, ¿no? Cuando decimos que todos entendemos una película de Chaplin, es porque usaba el cine como un arte visual. Y ni hacía falta intertítulos. Ustedes saben que muchas de las películas de Chaplin, después de muerto, se le agregaron intertítulos, es una locura. Pero el verdadero logro del cine mudo consistió justamente en eso, en lograr películas totalmente expresivas sin necesidad de acudir al sonido. Una autosuficiencia perfecta, ¿no? Por eso no es menor su frase. Él dice, el diálogo es el único responsable de la lentitud de la acción. Fíjese eso, ¿no? Las palabras son escasas. Lo más grande que puede decir con ella es elefante. Chaplin, además, poseía una filosa crítica social. No hace falta más que ver El Chico, bueno, El Gran Dictador de 1940 y ya era una película hablada, si se quiere. Pero si vemos todas las películas de Chaplin, en verdad hay eso maravilloso de crítica que a veces se lo critica por sentimentalista, digamos, ¿no? Pero si leemos entre líneas, en verdad una obra de arte lo que hace Chaplin, ¿no? Chaplin fue uno de los que se opuso completamente al cine sonoro. Porque él lo que decía es que le quitaba universalidad al cine. Ya no era lo mismo el diálogo visto por un turco o por un argentino
que eso maravilloso que tenía el cine mudo de poder llegar a cualquier sala del mundo y que todo el mundo lo entienda, ¿no? Él dice una cosa maravillosa: mi método para encontrar el argumento de una película es sencillo, dice Chaplin, ¿no? Consiste en meter en gente en apuro y hacerla salir de ello. Fíjense cómo a partir de esta frase él empieza a conseguir algo universal. Por ejemplo, en Luces de la Ciudad, que es de 1931, en pleno apogeo del sonoro, Chaplin seguía haciendo películas mudas. Eso hace de esto de ser un defensor por sobre todas las cosas del cine mudo. También es el único que traspasa el cine mudo y llega al cine sonoro, ¿no? Bueno, uno de los contrincantes más grandes que tiene Chaplin, que es Buster Keaton, que además obviamente es un genio y tiene una poesía maravillosa. eh, Les voy a contar una cosa. Nosotros en la universidad nos dividíamos entre los que amábamos a Chaplin y los que amábamos los que amaban a Keaton, ¿no? Los intelectuales de Keaton. Pero bueno, esto era solamente un chiste. Y siempre lo que nos criticaban a los chaplinistas era nuestro sentimentalismo, ¿no? Pero en verdad Keaton además fue un genio, digamos, el hombre que nunca se ríe, se lo conoce, ¿no? Y con gags milimétricos y una precisión geométrica. Si ustedes ven cada película de Keaton, van a ver cosas maravillosas. Al segundo que traigo como representante del cine mudo es Murnau, fantástico director del expresionismo alemán, un representante con todas las letras del expresionismo alemán, ¿no? Y que hizo lo mejor en este arte del silencio, ¿no? Con obviamente todos los movimientos de cámara que uno se pueda imaginar. Trabajaba, bueno, con Freud y con Hoffman, que eran dos directores de fotografía maravillosos de esa época. Por ejemplo, a Hoffman se lo conocía por El Mago, pero también guionistas como Karl Mayer, ¿no? A mí me gusta mucho una película clásica de Murnau que se llama El Último, de Last Man, o se dice que cuando llegó la película a Estados Unidos, que fue realmente su objetivo, ya había una película que se llamaba El Último, entonces le pusieron La Última Carcajada, ¿no? Eh, el uniforme como protagonista, los espacios en donde trabajó, ¿no? Emile Janin, un actor por sobre todo, y yo creo que también cambia la forma de la actuación en el cine mudo. Todo lo que venía haciéndose, y obviamente también por Murnau, ¿no? Esta cosa de lo que se llamó el caligarismo a partir de Caligari, de las sobreactuaciones. Bueno, lo que se hace en La Última Carcajada con Emile Janin es un trabajo minucioso del detalle, ¿no? Salirse mucho de lo que fue la sobreactuación y un trabajo sobre la mirada de Emile, una credibilidad maravillosa, ¿no? Esta película no fue fotografiada por Hoffman, sino por Freund, que yo, sin duda, es un protagonista más de la película, porque la cámara se mueve de toda la forma posible. Esta película se promocionaba que el espectador iba a sentir lo mismo que el protagonista al cruzar la calle, ¿no? También, obviamente, van a encontrar cámaras en mano de una manera maravillosa, lo que se llamó la cámara desencadenada, el sonido volador. Bueno, la cámara hacía lo que después no pudo hacer más con el sonido, porque se tuvo que encajonar y aislar para que el sonido de esa cámara no sea registrado por los micrófonos, ¿no? También esta película tiene varias anécdotas. Bueno, Murnau no creía en soluciones fáciles, menos Meyer, digamos, ¿no? Pero el productor, que era UFA, que era la productora alemana del Estado, ¿no? Lo obligaron a hacer un happy end, digamos, un final feliz. Pero Murnau tenía muy claro sus objetivos. Es decir, lo que quería Murnau era entrar en el mercado americano. Obviamente que los alemanes con UFA también querían deslumbrar a Hollywood y vender sus películas. Entonces era una forma de llamarle la atención a Hollywood. Obviamente lo que hace Hollywood después de ver el último, es rápidamente agarrarlo a Murnau, llevarlo a Hollywood, y ahí arma Amanecer, que es de 1927 y que obviamente es producido por Fox.
Pero sobre todo, me parece a mí que lo que Murnau nos muestra es la expresión máxima de lo que es la cámara en el cine mudo, ¿no? Hasta dónde ha llegado. El poderío visual del cine mudo funciona acá, en esta película, por sobre todas las cosas, como un hechizo. El tercer director que traigo de ese cine mudo es Don Abel Gance, director francés que también es absorbido por Hollywood, digamos, pero plantea para mí el arte total y mudo, ¿no? ¿Por qué digo que es el arte total? Porque en realidad en las últimas películas de Gance lo que hace es prescindir absolutamente de los intertítulos. Ya no hay intertítulos. Se podía prescindir de los rótulos e intertítulos, que era lo que de alguna manera condicionaba a ese arte total que estaban discutiendo los teóricos de ese momento. Para mí, junto a Griffith, Gance es uno de los que más le aportó al lenguaje audiovisual y al lenguaje cinematográfico. Montaje rítmico, cámara en mano también, que era algo completamente inusual para esa época, ¿sí? Por ejemplo, su película Napoleón, que la hace en Hollywood, fue rodado con 3 cámaras que en realidad eran proyectados por 3 proyectores, era como un tríptico, ¿no? Es decir, esta cosa de romper continuamente con el lenguaje visual. El inicio de Napoleón es la cámara arriba de un caballo, de la monta de un caballo, así arranca la película. Pero bueno, fue otro de los que pasó al sonoro sin mucho éxito. Y para completar los 4 jinetes del apocalipsis del cine mudo, no nos podíamos olvidar de Sergei Eisenstein, director pero también teórico ruso, que viene a construir muy sólidamente a partir del montaje toda la cinematografía muda, ¿no? Pero no podemos entender a Eisenstein sin poder explicar básicamente lo que fue el modelo de representación institucional, que muy claramente lo explica Burchard, ¿no? Él dice que hacia 1915 puede considerarse el triunfo de la burguesía dentro de lo que es el cine, ¿no? ¿Qué es lo que es el modelo de representación institucional? Es una forma de un espacio habitable, dice Burch, ¿no? Y sobre todo la continuidad, a partir del raccord, por ejemplo, ¿no? Como sutura de ese montaje, pero la continuidad de esa realidad en fantasía, ¿no? Es decir, el valor de la continuidad y de poder entrar en ese lugar o a ese cine y olvidarme de todo. Este modelo consigue estabilizar lo que llamamos el contenido, tanto como el lenguaje de la cinematografía. Y obviamente Griffith llega a nosotros como el gran creador capaz de poner en marcha todo este modelo de representación. Y hay que decirlo una vez, digamos, ¿no? Es el triunfo de una forma de hacer cine. El discurso hegemónico del cine comercial sigue hasta hoy. Desde el control de la producción hasta la exhibición, y que a veces tolera como expresiones minoritarias algún tipo de desviación de la norma, ¿no? Pero que también los marca muy claramente. Pero digo con esto que no nos podemos olvidar que han sido muchos los autores silenciados, los directores silenciados, que apuntaban con su obra a otra forma de lenguaje, ¿no? A una posibilidad alternativa de esa construcción del lenguaje cinematográfico. Y obviamente Eisenstein hace un cine que es completamente contrario a Griffith. El cine que pudo haber sido, por ahí se dice, ¿no? La Revolución Rusa revolucionó todo el cine anterior, todo el cine de porquería que se venía haciendo en Rusia. Y obviamente lo que hace la revolución es, lo primero, una de las primeras acciones que hace es nacionalizar la industria cinematográfica, como un arma de la revolución, obviamente. Y obviamente se empieza a repudiar todo lo que era el cine comercial anterior, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, al Star System y a esa búsqueda de realidad que planteaba el modelo de representación institucional, ¿no?
Otro de los grandes jinetes del cine ruso es Bertov, ¿no? Hacía lo que hoy llamamos el found footage, ¿no? Collage de fragmentos de cosas grabadas, y hacía un cine maravilloso y completamente marxista, ¿no? Pueden ver El hombre de la cámara y que van a ver la modernidad que tiene esa película, ¿no? Pero fíjense lo que dice siguiendo a Marx. El drama cinematográfico es el opio de los pobres. Siguiéndolo a Marx, ¿no? Ya no es la religión, sino el drama cinematográfico yanqui es el opio de los pobres. Pero bueno, estábamos en Eisenstein, y Eisenstein no solamente hizo cine, sino que teorizó, ¿no? Y por lo tanto, al hacer y al pensar el cine, estaba constatando su tesis todo el tiempo, ¿no? Tienen algunos elementos distintivos la obra de Eisenstein. Por ejemplo, personajes colectivos, ya no individuales, que era lo que exigía el Star System, ¿no? Había los personajes de las películas de Eisenstein, normalmente es el pueblo, la comunidad, el país, ¿no? Obviamente también el montaje era uno de sus armas más potentes, y el arma lo que es el montaje de atracciones, el montaje de choque, ¿no? Estimular a ese espectador a que active, a que empiece a pensar, ya no el montaje de el racor o el montaje invisible, sino un montaje de choque, en donde el espectador lo que hacía era pensar a partir de varios ejemplos que él hace, ¿no? Todo lo contrario a lo que hace el cine yankee. Pero Eisenstein sobre todo nos enseñó que es posible un cine que manifieste abiertamente sus intenciones. Ya no el grado de fantasía que proponía el cine de Estados Unidos. No pretendía engañarnos. El espectador puede y debe ser interpelado por la pantalla y por la película. Eso es lo que dice Eisenstein, ¿no? Por último, lo que es el manifiesto del sonoro, cuando sale el sonoro, Hudovkin, Eisenstein arman el manifiesto del cine sonoro, que obviamente dice, ¿no? El film sonoro es un arma de dos filos y es muy probable que sea utilizado de acuerdo con la ley del mínimo esfuerzo, es decir, limitándose a satisfacer la curiosidad del público. En los primeros tiempos asistiremos a la explotación comercial de la mercancía más fácil de fabricar y de vender, el film hablado. Fíjense qué interesante esto. Solo la utilización del sonido a modo de contrapunto respecto a un fragmento de montaje visual ofrece nuevas posibilidades de desarrollar y perfeccionar el montaje. Después de defender con uñas y dientes y convertirme en este abogado del diablo del cine mudo, vemos en verdad que el sonido no venía a destruir lo que era el arte cinematográfico, sino a completarlo. Pero es muy cierto el miedo, ¿no? Fíjense, cualquier creación nueva del cine que venga a interponerse en este momento va a hacer tambalear de alguna manera todos los paradigmas cinematográficos. Pero lo cierto es que hubo grandes directores que mantuvieron eso esencial que tiene el cine mudo, ¿no? Jacques Tati, por ejemplo, un cómico que podríamos definir 100% como visual. O no sé, los silencios de las películas de Antonioni, Wim Wenders, Gus Van Sant, Elephant de Gus Van Sant, ¿no? Son arrolladores con el poder que siguen teniendo esas imágenes, ¿no? Y por último, como postdata final, les recomiendo una película que no es vieja, que no es muda, que es La Antena, de Esteban Sapir, que lo hizo en el 2007. Esteban Sapir es un director de fotografía maravilloso que tenemos en el cine argentino, que anteriormente había hecho Picado Fino, que también la pueden ver. Pero a mí me interesa que vean La Antena porque reúne elementos constitutivos de lo que fue el cine mudo, ¿no? Obviamente con una reinterpretación completamente justificada, con una trama maravillosa de lo que hace la televisión, y lo que me parece a mí que es un homenaje perfecto a esos precursores del cine y sobre todo del cine.